Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos autores, link de la historia en la descripción. Advertencia. El siguiente video no es apto para todo público, se recomienda discreción. Fate. En vuelo. 9,309 capítulo 12. Duodécima ala en vuelo. Duodécima ala notas del autor. Y aquí está, el próximo capítulo. En primer lugar, un poco sobre las críticas. La mayoría han sido de personas curiosas sobre lo que sucederá a continuación, pero he notado una tendencia distinta de personas que se preguntan, ¿Miya vs saber, quién ganaría? Y la respuesta a eso es, realmente no lo sé. Sekirei, la serie, nunca pone realmente una cantidad de cuán fuerte es Miya. Todo lo que obtienes es una escena de ella cortando un acorazado en dos desde un par de cientos de metros con nada más que la presión del aire de su hoja. La medida más cercana que obtienes de cuán poderosa es realmente esa casera son las constantes comparaciones entre ella y Karasuba. Se muestra a Karasuba un par de veces cortando hombres y otros Sekirei como si fueran trigo, y sin ningún esfuerzo real, y ella misma admite que Miya está en otro nivel. He estado considerando a Miya al nivel de saber. Eso es, no saber convocado por Shirou, por puro accidente e incorrectamente. Piense en saber después de que restablezca un contrato con Rin, o tal vez incluso en Dark saber cuando se trata de estadísticas. En consecuencia, creo que una pelea entre los dos podría ir en cualquier dirección, dependiendo de la situación. Solo pensé en sacar eso del camino. Hay muchos otros temas sobre los que la gente se ha estado preguntando, pero para la mayoría de ellos, bueno, tengo planes para ellos más adelante, y responder cualquier pregunta directamente delataría la sorpresa. Si quieres culpar a alguien, culpaos a vosotros mismos por ser tan malditamente perspicaces. En serio, son ustedes como una comunidad de lectores dementes que me han estado escaneando en secreto y luego publican mis planes en línea para burlarse de mí. Sin embargo, si fuera un lector de mentes, eso en realidad ocupa un lugar bastante alto en las cosas que serían realmente divertidas de hacer, por lo que realmente no puedo culpar a ninguno de ustedes. Ahora, en algunos detalles del capítulo. Definitivamente algunos advertencia de spoiler en primer lugar, este capítulo trata principalmente de las consecuencias del último capítulo. Shirou no solo estaba enloqueciendo porque de repente tenía un harén. Estaba asustado porque se dio cuenta de lo equivocado que había estado en un montón de otras cosas. En consecuencia, este capítulo trata principalmente de él tratando con esa información y lo que significó la revelación para todas sus suposiciones previas. Eso condujo a un capítulo importante, pero bastante aburrido, incluso estoy dispuesto a admitir. Para aquellos de ustedes que se preguntan cuándo esta historia finalmente verá algo más de acción, no se preocupen. El próximo capítulo debería tener un montón de patadas en el culo para ti. En segundo lugar, y sobre este realmente agradecería recibir comentarios, este capítulo se usa como una forma de mostrar la personalidad de Shirou. A saber, su desarrollo como mago, no solo en cuanto a hechicería, sino también en cuanto a personalidad. Pasó 3 años con Rin y otros magos, así que lo que estaba tratando de mostrar era cómo eso afectó su proceso de pensamiento y su comportamiento. La verdad es que los magos son personas bastante frías cuando se trata de eso. Estaba tratando de mostrar su madurez como persona, el desarrollo de su realismo y pragmatismo mientras aún conservaba su creencia en sus ideales. Por ejemplo, podría admitir que tal vez sea mejor que los Sekirei estén restringidos por el bien de proteger a la humanidad, pero aún puede enfurecerse porque se ven obligados a luchar entre sí por los caprichos de Mui. ¿Qué piensan todos ustedes? ¿He logrado hacer crecer a Shirou y aún así seguir siendo Shirou? Y finalmente, Q. Su escena fue impresionante. En serio. Tuve que conseguir un diccionario de sinónimos para buscar sinónimos de morder, pero creo que esa escena fue la mejor parte del capítulo después de tener que escribir tanta introspección seria y pesada. Y así, sin más preámbulos. Si te gusta, dame un grito. Preguntas/inquietudes/quejas. Adelante, póngalos ahí. Y como siempre, disfruta. Ah, sí, aparentemente la última vez que Fanficnet lo eliminó por alguna razón, pero la mayoría de mis traducciones provienen de Bakatsuki.
Eso debería ser suficiente para cualquiera que quiera intentar encontrarlo para buscarlo en Google y llegar a alguna parte. Inicio de la historia. Habían pasado 3 horas desde que comencé a montar y desmontar el motor que tenía delante. Era el corazón de la lavadora que actualmente estaba convirtiendo en una abominación a los ojos de los magos en todas partes, y sería el centro absoluto del trabajo de runas que necesitaría para que el electrodoméstico funcionara correctamente. Eventualmente estaría inscrito con cientos, quizás miles de runas, algunas de las cuales serían tan pequeñas que necesitaría un microscopio de joyero y una mano muy firme para finalmente completarlas. Sin embargo, por ahora, en mi estado mental actual, solo sirvió como algo para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente corría. Apareamiento. El ritual de vuelo era un ritual de apareamiento. Estas 7 palabras parecían tan simples, pero cambiaron tanto. Cada vez que le daba vueltas a la situación en mi cabeza, la revelación cambiaba a algo nuevo. Desde que recibí la llamada telefónica del presidente de Envy después de que me apareé con Musubi, había estado haciendo planes, estudiando información, tratando de prepararme para el conflicto que se avecinaba. Pasé casi 1 semana y media trabajando bajo la suposición de que simplemente estaría usando y ayudando a mis socios en su deseo de competir y ganar el plan Sekirei. Pero ahora todas las suposiciones que había hecho se estaban volviendo más y más fuera de lugar cuanto más pensaba en esta pequeña información. En retrospectiva, debería haberlo visto. Realmente debería haberlo hecho. Rin me había llamado tonta en más de una ocasión en el pasado, pero creo que mi error actual fue la prueba final y definitiva de que tenía razón. Podría escribir una tesis con toda la evidencia que este error de juicio sacó a la luz. Y, sin embargo, incluso mientras golpeaba mi cabeza figurativa contra la pared metafórica con este nuevo hecho, incluso cuando nuevas complejidades salían a la luz y las incongruencias anteriores cobraban sentido, por cada misterio que se resolvía, parecía formarse uno nuevo y más extraño. Simplemente no tenía sentido. Pareces bastante preocupado, Emilia-kun, fue el primer indicio que tuve de que ya no estaba solo en mi taller. Me sobresalté, sacudí mi silla y accidentalmente envié un pequeño rotor al aire mientras saltaba por la sorpresa. De pie directamente detrás de mí, habiéndose acercado tan silenciosamente que no había notado su presencia, la mano de Milla salió disparada, arrebatando el componente volador en el aire con una precisión y velocidad que cualquier ser humano en el mundo sería difícil de igualar. No humano, me recordé. No humano. ¿Cómo entraste aquí? Solté, absolutamente sorprendida de no estar sola. Oh. Es tan sorprendente que tuviera una llave de repuesto de una parte de mi propiedad, Emilia-kun. Preguntó la dueña, dándome una mirada desconcertada. Eso no es, comencé, y luego me interrumpí. No era sorprendente que tuviera una llave. Fue sorprendente que ella fuera capaz de usarlo en primer lugar. Este es mi taller después de todo. Lo primero que hace cualquier mago cuando instala su taller es la creación de sus defensas. Campos delimitados, perímetros que tenían efectos inducidos mágicamente que impedían que las acciones físicas interrumpieran su territorio o evitaban que el prana que se usaba dentro del taller fuera observado desde el exterior. Guardas, perímetros similares que operaban más sobre la percepción de los demás, desviando la atención, desviando el interés, cualquier número de métodos para mantener oculto el taller. Con campos acotados como protección física de un taller y salas como protección mental, un mago podía estar seguro de la santidad de su laboratorio. Podría ser un mago de tercera categoría, pero una de las principales razones por las que había comenzado mi estudio de las runas era para poder crear estos territorios. Estas eran mis habilidades más fuertes en runas en este momento, la hechicería que había preparado cuidadosamente antes de comenzar a tratar de descifrar los secretos más básicos de la escuela taumatúrgica. No podría usar exactamente algunas de mis protecciones más fuertes, no tan cerca de la casa Izumo y no mientras mantuviera el secreto de mi habilidad, pero debería haber sido más que suficiente para evitar que se me acercara desprevenido. La hechicería que había preparado cuidadosamente antes de comenzar a tratar de descifrar los secretos más básicos de la escuela taumatúrgica.
No podría usar exactamente algunas de mis protecciones más fuertes, no tan cerca de la casa Izumo y no mientras mantuviera el secreto de mi habilidad, pero debería haber sido más que suficiente para evitar que se me acercara desprevenido. La hechicería que había preparado cuidadosamente antes de comenzar a tratar de descifrar los secretos más básicos de la escuela taumatúrgica. No podría usar exactamente algunas de mis protecciones más fuertes, no tan cerca de la casa Izumo y no mientras mantuviera el secreto de mi habilidad, pero debería haber sido más que suficiente para evitar que se me acercara desprevenido. Pero, de nuevo, esta era Miya. ¿Fue mi falta de habilidad lo que le permitió acercarse tanto, o fue simplemente por su poder? Después de todo, ella no era humana. El alienígena de cabello lavanda esperó un momento a que terminara mi declaración, pero simplemente volví al motor, a la mitad del proceso de desmontaje nuevamente, y comencé a armarlo nuevamente. Cuando quedó claro que no iba a continuar con mi exclamación anterior, dio un paso adelante hasta que estuvo de pie a mi lado, colocando suavemente el motor sobre la mesa. Por un segundo me miró mientras trabajaba, mis dedos moviéndose con seguridad sobre los componentes que estaba ensamblando, y luego negó con la cabeza. Vaya, me chasqueó la lengua. ¿Es esto lo que estabas haciendo mientras estabas de mal humor? Ella me regañó. ¿Qué hombre tan insensible eres, Emiya-kun? Sabía que se estaba burlando de mí. Era algo que Miya parecía divertirse mucho haciendo. A la casera le encantaba hacer comentarios vergonzosos sobre sus inquilinos y luego verlos retorcerse y tratar de negar las acusaciones. Era un pasatiempo que generalmente era menos efectivo para mí que para el resto de sus huéspedes. Después de todo, los mejores se habían burlado de mí. Pero en este momento, realmente no tenía ganas de aguantarlo. Ahora no, Asama-san, le dije, mi voz tensa. La escuché suspirar y pude sentir que me miraba fijamente mientras me concentraba en poner el motor en orden. ¿Es realmente algo tan preocupante lo que aprendiste esta noche? Finalmente me preguntó, su voz suave. Gruñí y puse el destornillador en mi mano sobre la mesa, más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Golpeó con fuerza en el cobertizo, por lo demás silencioso. Sí, espeté, e instantáneamente negué con la cabeza y me corregí con un suspiro. No. Finalmente, puse mis codos sobre la mesa y hundí mi cabeza en mis palmas. Desde un punto de vista biológico, es perfectamente normal, admití, sacudiendo la cabeza ligeramente. Todas las especies que existen hacen más o menos lo mismo, continué, usando a la tranquila casera como caja de resonancia. Un miembro de la especie intenta cortejar al otro, generalmente a través de algún tipo de señal o exhibición. Los pavos reales machos desarrollan un plumaje brillante y muchos tipos de animales traen comida o realizan algún tipo de ritual para llamar la atención. Incluso los humanos hacen eso. Tipo de cosas. Es solo una cuestión de que Sekirei use algún tipo de resonancia psíquica para identificar a los compañeros adecuados. Negué con la cabeza. Incluso el hecho de que atraje múltiples socios no es inusual, admití. Los leones tendrán un macho por varias hembras, los lobos son de la misma manera. Hay muchas otras especies que hacen este tipo de cosas. Demonios, en algunas culturas humanas ese tipo de cosas todavía sucede. Hice una mueca. Desde cierto punto de vista, era casi halagador. Si esto fuera simplemente una cuestión de que yo atrajera a varias parejas, entonces parecería que yo fuera una especie de macho alfa, un excelente material reproductor para compartir entre la manada. Miya parecía molesta por el hecho de que estaba comparando su especie con varios miembros del reino animal como pavos reales y leones. Parece que has estado considerando este asunto cuidadosamente, me dijo, su voz un poco rígida mientras lo hacía. Sí, respondí bruscamente, sin importarme si no estaba contenta con mis analogías. Respiré hondo y traté de controlar mi temperamento. Pero es por eso que esto no tiene sentido, continué. Ahora que tenía una salida a mi frustración, no podía dejar de continuar. Ninguna otra especie se aparea fuera de su especie, señalé. Pero para Sekirei están buscando deliberadamente a los humanos para vincularse.
Más que eso, señalé con un dedo sobre la mesa como si señalara una pieza de evidencia condenatoria, los Sekirei se están alterando deliberadamente para apoderarlo. ¿No fue eso lo que dijo Musubi? Que si un Sekirei no tenía ajustes genéticos, entonces podría matar accidentalmente a su Ashikabi. Lo había metido tan inocentemente, como si fuera algo cotidiano. Estaba lanzando mis argumentos en términos de naturaleza y animales, pero en verdad mi mente estaba contemplando las especies menos naturales que conocía. Al final, los no humanos simplemente no se aparearon con los humanos. ¿Por qué deberían? Al final, esas criaturas no eran humanas. No solo físicamente, sino también mental y espiritualmente. La sola idea de algo como un apóstol muerto, los legados vampíricos 2 veces eliminados del Taimon original, apareándose o uniéndose o incluso amando a un humano era ridículo. Los humanos eran comida para ellos, como el ganado. Los humanos eran cosas para alimentarse y luego sus cadáveres debían usarse para el placer del apóstol como demonios y sirvientes. Si un apóstol se enamorara o quisiera estar con un humano, simplemente convertiría al humano, haciendo que la diferencia en especies sea discutible. Eso no quería decir que no hubiera enlaces entre especies en ocasiones. Japón en particular tenía muchos clanes que en un momento u otro se cruzaron con especies de demonios, y luego cultivaron las líneas de sangre inusuales hasta el punto en que eran híbridos funcionales. Pero en esos casos era solo sexo. Una sola ocurrencia que los dos participantes simplemente estaban usando como una oportunidad para obtener descendencia o disfrutar del placer físico. Ciertamente no involucraba por siempre y para siempre. Una sola ocurrencia que los dos participantes simplemente estaban usando como una oportunidad para obtener descendencia o disfrutar del placer físico. Ciertamente no involucraba por siempre y para siempre. Una sola ocurrencia que los dos participantes simplemente estaban usando como una oportunidad para obtener descendencia o disfrutar del placer físico. Ciertamente no involucraba por siempre y para siempre. Ciertamente no era el amor que Musubi había proclamado. ¿Es eso lo que te está causando tanta confusión? Miya preguntó, con el rostro hacia abajo. Parecía como si estuviera prestando especial atención a mi diatriba, y se sorprendió por la longitud de mi línea de pensamiento. Negué con la cabeza ante su pregunta. Incluso eso tiene sentido, en cierto modo, admití, pasando mis manos por mi cabello y reclinándome en mi silla. Ya sé que los Sekirei son extraterrestres, y que solo había 108 en total, continué. Ese es un grupo genético muy pequeño para seleccionar. En realidad, parece bastante lógico tomar medidas para poder integrarse a la población local. Incluso si la especie original desaparece, existe al menos una posibilidad de la especie para asegurar la continuación de sus genes. Lo que no tiene sentido, gruñí y luego di un puñetazo en la mesa, mirándola con enfado, es el maldito plan Sekirei. Miya parpadeó ante mi vehemencia y continué, casi sin darme cuenta. Si solo fuera una cuestión de integración, entonces, lo mejor que se puede hacer es distribuir la especie en tantos lugares geológicos diferentes como sea posible para garantizar la amplia dispersión de los genes. Podría entender permanecer localizados si los Sekirei tuvieran que recibir tratamientos especiales para mantenerse saludables y capaces de estar con sus contrapartes humanas. Más que eso, si todos los Sekirei permanecieran en una ciudad, entonces en la próxima generación se podría poner en marcha un programa de cría, permitiendo que los descendientes de la primera generación encuentren otros de su tipo, y luego la especie en su conjunto. Podría comenzar a crecer sin tanta dilución de la información genética original. Pero en lugar de tratar de continuar con la especie en el momento en que un Sekirei se une a un humano, comienzan a cazar activamente a otros de su clase. Podría entender permanecer localizados si los Sekirei tuvieran que recibir tratamientos especiales para mantenerse saludables y capaces de estar con sus contrapartes humanas. Más que eso, si todos los Sekirei permanecieran en una ciudad, entonces en la próxima generación se podría poner en marcha un programa de cría, permitiendo que los descendientes de la primera generación encuentren otros de su tipo, y luego la especie en su conjunto. Podría comenzar a crecer sin tanta dilución de la información genética original.
Pero en lugar de tratar de continuar con la especie en el momento en que un Sekirei se une a un humano, comienzan a cazar activamente a otros de su clase. Podría entender permanecer localizados si los Sekirei tuvieran que recibir tratamientos especiales para mantenerse saludables y capaces de estar con sus contrapartes humanas. Más que eso, si todos los Sekirei permanecieran en una ciudad, entonces en la próxima generación se podría poner en marcha un programa de cría, permitiendo que los descendientes de la primera generación encuentren otros de su tipo, y luego la especie en su conjunto podría comenzar a crecer sin tanta dilución de la información genética original. Pero en lugar de tratar de continuar con la especie en el momento en que un Sekirei se une a un humano, comienzan a cazar activamente a otros de su clase. Si todos los Sekirei permanecieran en una ciudad, entonces en la próxima generación se podría poner en marcha un programa de reproducción, permitiendo que la descendencia de la primera generación encuentre otros de su tipo, y luego la especie en su conjunto podría comenzar a crecer sin tanta dilución de la información genética original. Pero en lugar de tratar de continuar con la especie en el momento en que un Sekirei se une a un humano, comienzan a cazar activamente a otros de su clase. Si todos los Sekirei permanecieran en una ciudad, entonces en la próxima generación se podría poner en marcha un programa de reproducción, permitiendo que la descendencia de la primera generación encuentre otros de su tipo, y luego la especie en su conjunto podría comenzar a crecer sin tanta dilución de la información genética original. Pero en lugar de tratar de continuar con la especie en el momento en que un Sekirei se une a un humano, comienzan a cazar activamente a otros de su clase. Me levanté de la silla, los pies rasparon el suelo ruidosamente mientras comenzaba a caminar por la habitación. Miya me observó atentamente, dejándome terminar mi diatriba. Solo puedo pensar en dos razones para algo como esto, concluí, apretando los dientes. La primera es que los Sekirei tienen algún tipo de rasgo de dominancia, y es su naturaleza matar a todos los rivales de su especie en un área. Eso no es demasiado raro. Hay muchas especies a las que no les gusta tener otras manadas de la misma especie en el área. Disminuye los recursos y pone en peligro al grupo, por lo que expulsan a los demás. Pero ya sé que los Sekirei son capaces de coexistir. Usume y Miya fueron excelentes ejemplos de esto. Aunque no estaba seguro de cuál era la situación de Miya, ella ya había demostrado ser capaz de cuidar a otros Sekirei. Incluso ayudó a Musubi a entrenar todos los días, aumentando la capacidad de la chica del santuario para defenderse. Ese no era el tipo de acción que mostraría una especie que no podía soportar la existencia de otras de su tipo. Pero, de nuevo, Miya era especial. Usume, por otro lado, debería ser un ejemplo perfecto. Ya alada por otro, y sin embargo aún se las arregla para convivir con otros. De hecho, Usume era francamente amigable con el resto de mi rebaño. Incluso Mura fue un ejemplo de la capacidad de coexistencia de Sekirei. Era el defensor de Sekirei y se desvivió para ayudar a otros alienígenas a encontrar a sus compañeros. Incluso Mura fue un ejemplo de la capacidad de coexistencia de Sekirei. Era el defensor de Sekirei y se desvivió para ayudar a otros alienígenas a encontrar a sus compañeros. Incluso Mura fue un ejemplo de la capacidad de coexistencia de Sekirei. Era el defensor de Sekirei y se desvivió para ayudar a otros alienígenas a encontrar a sus compañeros. Y la segunda razón. Miya me incitó en voz baja, mirándome con atención. Suspiré y me desplomé en mi silla. Es que las Sekirei están siendo obligadas de alguna manera a participar, admití. Solo podía pensar en una fuerza que podría ser responsable de eso. Me había dado cuenta antes de que el Sekirei parecía subordinado a la organización mundana. Mid Bioinformatics fue un conglomerado que lideró la tecnología médica mundial. Fueron los pioneros del avance biológico, muy probablemente debido a su monopolio de la tecnología Sekirei en primer lugar. Eran obviamente los que habían sido responsables de los ajustes de los alienígenas. Eso significaba que, en un momento dado, todos los miembros de la especie habían estado bajo su control directo. No era difícil imaginar que en ese momento la empresa podría haber contratado algún seguro. A pesar de que los Sekirei parecían pacíficos, al final no eran humanos.
En la historia de la humanidad era muy raro que terminara bien para mi especie cuando los humanos se involucraban con ese tipo de seres. No solo era posible, sino que era casi preferible que Mi hubiera ideado algún tipo de forma de controlar la especie. De hecho, afirmó Milla mi conclusión final. Ella suspiró, pero por alguna razón todavía tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Parece que realmente has estado considerando las cosas, en lugar de simplemente enfurruñarte. Pero es por eso que no tiene sentido. Gruñó, golpeando la mesa de nuevo. ¿Por qué hacer todo el esfuerzo para ajustar el Sekirei, invirtiendo millones probablemente en investigación e instalaciones mientras lo hace, liberándolos en secreto en un ambiente controlado, y luego simplemente hacer que se destruyan a sí mismos? Más que eso, tener reglas para el compromiso, incluso yendo tan lejos como para planificar el conflicto en fases. Me froté el pelo de nuevo y gruñí una vez más. La única razón que se me ocurre es asegurarme de que los Sekirei sean destruidos. Negué con la cabeza ante la idea. Tendría sentido eliminar la especie, admití, sin gustarme la idea en absoluto, pero siendo capaz de ver el beneficio de tal acción. Al hacerlo, Vi tendría acceso ilimitado a su tecnología y podría garantizar que ningún otro negocio competidor o empresas rivales pudiera duplicar su éxito. Pero si eso fuera todo lo que querían lograr, entonces habrían matado al Sekirei durante el proceso de ajuste. Habría sido un acto brutal, despiadado y traicionero hacerlo, pero había pasado suficiente tiempo en la torre del reloj para estar acostumbrado a actos brutales, despiadados y traicioneros. Los magos en su conjunto rara vez eran personas morales. Este plan Sekirei, escupí las palabras como si me dejaran un sabor amargo en la boca, no tiene sentido. Más que eso, es vicioso, es cruel. Puedo entender eso. Hay gente viciosa y cruel. Por ahí. Pero también es un desperdicio. Si solo fuera algún tipo de acto de sadismo, fue enloquecedor. Simplemente no tenía sentido. Incluso la guerra del Grial, por terrible que fuera, tenía un propósito claro. No había límites para los métodos o la violencia empleados en él, pero al final todo había sido en nombre de recoger el premio, el Santo Grial, y el poder y la oportunidad que le daría al ganador. Esto fue simplemente violencia sin sentido. Fue enloquecedor. Y fue irritante. La idea de ello, una especie entera, una que parecía no anhelar nada más que la oportunidad de hacer lo que todas las demás criaturas de la naturaleza querían y poder crecer y prosperar, viéndose obligada a destruirse a sí misma, no fue hasta que sentí la mano de Milla descansar suavemente sobre la mía que me di cuenta de que estaba apretada en un puño con tanta fuerza que mis uñas estaban cortando mi carne. Lo miré con sorpresa, notando el hecho de que estaba sangrando casi clínicamente. La expresión de Milla era una pequeña sonrisa, una expresión de orgullo que de alguna manera estaba mezclada con amargura. Ella sacudió su cabeza. Al final, no hay razón para ello, me dijo en voz baja. Es solo un juego cruel que un loco nos está jugando a nosotros, Sekirei. Me quedé quieto, mirándola con sorpresa. Esa es la primera vez que admitiste que no eras humano, señalé, incapaz de concentrarme en nada más que ese hecho. Milla me dio una sonrisa un poco menos amarga. Ah, entonces es así. Comentó inocentemente. Espero no haberte sorprendido. Puso una mano en su mejilla y puso cara de preocupación, sus ojos se arrugaron mientras sonreía. Esbocé una sonrisa a cambio. Creo que podré superar el susto, le dije, y por primera vez desde que me encerré en mi taller sentí que me relajaba un poco. Entonces fruncí el ceño de nuevo. Incluso tú lo llamas un juego, Milla, señalé. La casera alienígena ahora confesa inclinó la cabeza hacia un lado, sin entender por qué estaba concentrado en su uso de esa palabra. Cuando Matsu se refirió al plan Sekirei con el mismo término, lo ignoré. Pensé que no era más que su personalidad infantil normal brillando. Incluso teniendo en cuenta la temible inteligencia del hacker Sekirei, había descartado la lección de la frase como quizás un amargo momento de ironía. Pero aquí, incluso Milla, una entidad de poder y habilidad, capaz de contener incluso el poder de Envy con su presencia, una entidad que estaba tan empapada de sangre derramada que parecía ser parte de su propia naturaleza, estaba usando el mismo término.
Antes, simplemente habría dejado pasar el uso de la palabra de Miya y habría asumido que también era un desliz de la lengua, pero ya había tenido una revelación cegadora sobre lo que sucedió cuando hice suposiciones. Cuando Matsu me había estado mostrando los archivos del ya derrotado Sekirei, todos no habían sido más que del nivel 1 al 3, excepto por un caso en particular. A pesar del hecho de que incluso ahora los Sekirei estaban luchando entre sí, solo había sido yo, el humano, quien casi había matado a uno de ellos. Matsu había condenado el nivel de violencia que había usado en ese momento. Más que eso, había sido el hecho de que había dejado el cuerpo del número 43 desprotegido, lo que realmente pareció ofender al hacker Sekirei. Musubi también se avergonzó cuando se dio cuenta de que ella también había dejado el cuerpo atrás. Además de eso, estaba la insistencia de la chica del santuario de que ningún Sekirei atacaría a una Shikabi. Matsu parecía estar de acuerdo en que la idea no era probable, incluso si hubiera reconocido la posibilidad de que sucediera. Cuidar a los enemigos derribados, evitando dañar el Ashikabi del enemigo, incluso si permitiera una victoria segura, limitando el daño causado al enemigo. Casi podía ver por qué incluso el Sekirei que parecía odiar activamente el plan Sekirei lo llamaría un juego. El problema era que no jugaba. Mi experiencia fue con la guerra del Grial, y al igual que una guerra se había librado. No. Incluso las guerras tenían reglas, códigos de conducta que debían obedecerse. El ritual para invocar el Santo Grial no tenía tales limitaciones. Su única regla era matar, por cualquier medio, sin vacilación ni remordimiento, a los que se interpusieran en tu camino. Todos los que se habían reunido para participar estaban listos para matar o ser asesinados en cualquier momento. Al final, fui el único reunido por el Grial que aún no estaba preparado para el conflicto, e incluso acepté la verdad de la situación. Yo era un mago, y no era ajeno a arriesgar mi vida, incluso entonces. Me había estado preparando para entrar en el plan Sekirei usando las lecciones que había aprendido de la guerra del Grial. Había estado listo para usar esas habilidades de supervivencia al máximo, para hacer todo lo posible para terminar las batallas lo más rápido posible, para terminar el plan antes de que se repitieran las atrocidades que habían plagado la guerra del Grial. Estaba equivocado. Había sido yo el único que contemplaba tan detestables cursos de acción. Ya no supe, ya me había equivocado drásticamente sobre la situación una vez. Mi confianza había sido sacudida, y ahora simplemente no lo sabía. Pasé las últimas 3 horas aquí, tratando de averiguar qué iba a hacer ahora, y hasta ahora todo lo que tenía eran más preguntas. Parece que estás pensando en algo desagradable, señaló Miya, arrastrándome de vuelta al presente. Todavía estaba descansando su mano sobre la mía, mirándome pacientemente. Después de todo lo que escuché, comencé a pensar seriamente en asesinar al presidente Denbi, le admití. Al final, cuando todo estuvo dicho y hecho, parecía que él era el hombre directamente responsable de todo esto. Matsu había llamado monstruo a Minaka, y ahora Miya lo llamaba loco. Parecía que ambos lo hacían personalmente responsable de su situación. Miya parpadeó y luego soltó una risa suave, no del todo una risa. No deberías bromear sobre esas cosas, me reprendió, pareciendo tomar mi declaración como un intento de ser graciosa. No sería tan difícil, continué, mapeándolo en mi cabeza. Mi mejor rango para alcanzar un objetivo mientras tiro es un poco más de 1 milla. Tampoco sería tan difícil encontrarlo, no con Matsu trabajando en eso. Miya pareció darse cuenta de que hablaba en serio. En lugar de estar perturbada por ese hecho, su sonrisa se amplió. Si pensara que tal cosa sería suficiente, hace mucho tiempo que lo habría hecho yo misma, admitió. Asentí. Ya lo pensé, concluí. No tenía dudas de que si el alienígena a mi lado quisiera, probablemente podría destruir la mitad de Shin Tokyo antes de que la sacaran. Eliminar a un hombre como Minaka sin duda sería simple para ella. Miya me estudió cuidadosamente por un momento y pareció llegar a una conclusión propia. No pareces sorprendido en absoluto, afirmó. Hizo una pausa, vacilando, y finalmente me preguntó. Dime, Miya-kun. ¿A qué huelo? Por un segundo me quedé confundido, pensando que tal vez la casera me estaba preguntando por su perfume o algo así.
Entonces me di cuenta de lo que quería decir. Sangre, le dije. Sangre y arrepentimiento. Ella no pareció sorprendida por eso. En cambio, solo parecía resignada. Con un pequeño suspiro, miró hacia un lado. Ya veo. Pero esto no te molesta, ¿verdad, Emilia-kun? Me dirigió una mirada escrutadora. Hablas fácilmente de asesinato. Cuando entrenamos, fuiste capaz de reconocer un golpe letal. Esa basura, Seo, habla de lo aterrador que eres. Te llamas a ti mismo un luchador, y no un amante. Y más que eso, ella se apagó, y la mano sobre la mía abrió suavemente mis dedos. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de lo que ella estaba insinuando. Había rastros de sangre en mi palma de antes cuando la perforé con mis uñas. Ahora, sin embargo, no había marcas allí. Dio una sonrisa de complicidad cuando afirmó este hecho. Ella no dijo nada más después de eso. Ella no me preguntó nada, ni trató de hacer conjeturas. Incluso su comportamiento carecía de cualquier tipo de acusación o curiosidad. Aún así, frente a su sonrisa de complicidad, me sentí obligado a darle algún tipo de explicación. Por un momento, mi deseo de explicar luchó con los largos hábitos de secreto arraigados en mí por una vida de vida como magus. Finalmente, todo lo que pude proporcionar fue el legado de una juventud malgastada. La casera asintió. No me sorprendió que se las hubiera arreglado para juntar el hecho de que yo no era normal. Tampoco me sorprendió que no preguntara nada más. Desde aquel día en que la ayudé a preparar el desayuno, supo que yo conocía su naturaleza. Nunca le había preguntado al respecto, ni siquiera se lo había insinuado a nadie. Parecía que Emilia había decidido devolverle esa consideración. Aún así, Emilia-kun, continuó la amigo de cabello lavanda. Hay otro asunto que debe abordarse esta noche. Ella soltó mi mano, y sin decir palabra lamí uno de mis dedos, usando el dedo húmedo para comenzar a frotar la sangre. Tú, Sekirei, estás bastante angustiado en este momento. Suspiré y, como antes, hundí la cabeza entre mis manos. Mi Sekirei. Me obligué a terminar la frase. Mi harén. Dioses, nunca pensé que en realidad diría algo así. Hay todo tipo de hombres que sueñan con ese tipo de cosas. No es tan inusual fantasear con eso, o eso me han dicho de todos modos. Demonios, antes de nuestra pelea, uno de los objetivos de Shinji había sido tener un trío con algunas de esas chicas superficiales que siempre cortejaba en la escuela secundaria. Shinji siempre había sido un chauvinista así. Estoy seguro de que muchos muchachos estarían felices de encontrarse en la posición a la que me vi obligado de repente. Yo no era uno de ellos. Incluso en la escuela secundaria, en el apogeo de la pubertad, nunca me había interesado demasiado el sexo. Quiero decir, sí, tuve mis momentos de debilidad. No es como si fuera asexual. Realmente nunca consideré que valiera la pena involucrarse. Nunca tuve mucho en común con otras personas, especialmente con las mujeres, y nunca pude encontrar la motivación para intentarlo. Siempre estaba colaborando para ayudar a Issei con el consejo escolar o a Yako con el club de tiro con arco. Si no estaba haciendo eso, estaba trabajando en el bar de Copenhague o cuidando mi casa. Realmente nunca había tenido tiempo para ir a buscar novia o soñar despierto con elaboradas fantasías. Más que eso, aunque a veces me sentía como un policía, yo era un mago. Incluso si tuviera una cita, entonces tendría que asegurarme de que quien sea que estuviera con él nunca descubriera ese hecho. La preservación del secreto de la taumaturgia significaría que tendría que mentirles, y la idea de tratar de entablar una relación con alguien mientras mantengo oculta una parte tan importante de mi vida me parecía demasiado deshonesta. No fue hasta Rin que consideré seriamente estar con una chica. Rin había sido como yo en ese aspecto. A pesar de que era bonita y popular, eso no cambiaba el hecho de que también era una maga. Más que eso, tenía una larga historia detrás de ella, su linaje se remontaba a antes incluso de la Primera Guerra del Grial, hace unos 250 años. Los magos tienden a seleccionar cuidadosamente a sus parejas, tanto por su capacidad para ocultar la existencia de hechicería como por el potencial que la pareja aportaría a su linaje.
Era su deber con el nombre de Tosaka continuar con ese linaje de manera adecuada, y Rin siempre se tomó en serio su deber como Magus. No creo que ella haya considerado tener citas tampoco, o incluso pensó en el sexo como algo más que una herramienta para el caso. Al final, la primera vez que estuvimos juntos había sido solo un medio para proporcionarme el poder que necesitaría para evitar que Gilgamesh desatara un grial impuro sobre el mundo y causara un apocalipsis. Incluso yo estando junto con Saber también había sido un método, un medio para aliviar la inmensa tensión de soportar la presencia continua del espíritu heroico en el mundo, el uso de nuestro estado mental y la cercanía del cuerpo durante el acto físico de consumación para ayudar a suministrar maná a la espadachina de cabello rubio. No era como si todas las veces que hacíamos el amor fueran estrictamente negocios. Lo que podría haber comenzado como una necesidad, se había mezclado también con una cercanía emocional. Los tres habíamos sobrevivido a una experiencia horrible entre nosotros, habíamos compartido camaradería y enfrentado el peligro, y al final salimos triunfantes juntos. Nos las habíamos arreglado para convertir nuestras extrañas circunstancias en una relación genuina. Hasta que un bastardo despiadado y entrometido de Lord con demasiado tiempo libre y sin suficiente sentido común había abierto cruelmente una cuña en nuestro vínculo. Forcé mis pensamientos lejos del tema. Nada bueno saldría de insistir en eso ahora. Ahora mismo tenía que concentrarme en el presente. Un regalo que implicaba el hecho de que, sin darme cuenta, había logrado formar lazos de apareamiento con numerosos miembros de una especie alienígena y luego entré en pánico y corrí cuando se reveló la información, algo que casi con certeza los había lastimado. Incluso si todavía fuera tan inexperto con las relaciones como lo había sido en la escuela secundaria, aún sabría cuán malo había sido el curso de las acciones. ¿Qué tan malo es? Le pregunté a la dueña, preparándome para el daño que había hecho. Kuru-chan se quedó dormida llorando después de una hora más o menos, me dijo la casera, sin hacer nada para suavizar el golpe. Pensar en ello fue como un puñetazo en el estómago para mí. Musubi-chan estaba igual de angustiada. Los dos están en tu habitación, aunque creo que Musubi ahora también se ha quedado dormido. Omura-san se culpó a sí mismo por el malentendido y llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. Creo que está en este momento, Akitsu-san todavía está en el comedor. Se niega a irse. En cuanto a Matsu-san, originalmente regresó a su habitación, pero fue ella quien me pidió que saliera y hablar contigo. Me froté la frente y me sentí como el villano más grande del mundo. ¿Qué pasa con Usume? Pregunté, tratando de averiguar cómo las cosas se habían salido de control tan rápido. Miya se llevó una mano a la boca y soltó una risita malévola. ¡Oh, Dios mío! Pero Emiya-kun, ella ni siquiera es miembro de tu harén. No deberías pensar en expandirte tan pronto. Ni siquiera trató de ocultar el tono burlón con el que me reprendió, e hice lo mejor que pude para esbozar una sonrisa ante su intento de aligerar el ambiente. Fue una escena bastante fea allá atrás, admití. Quería asegurarme de que no la había afectado. Además, creo que también le debo una disculpa. Estaba enojado y creo que me desquité mucho con ella. No se lo merecía. Oh. Miya parecía molesta. ¿Y también calificó una disculpa? Hice una mueca. Tienes razón, estuve de acuerdo. Me giré en la silla y le hice una reverencia. Lo siento, Asama-san. Traje la discordia a la casa Izumo. Te prometo que arreglaré las cosas. Asegúrate de hacerlo, me dijo Miya con severidad, y levanté la cabeza ante su aceptación. Aún así, debo haberme visto tan miserable que decidió apiadarse de mí. ¿Es realmente tan malo, Emiya-kun? Me preguntó, su voz no era desagradable. ¿Tener tantos de mi familia contigo? ¿Es porque no somos humanos? Suspiré una última vez y negué con la cabeza. No es eso, le aseguré. Es solo, me detuve, mirando hacia abajo a mi palma. Incluso la sangre de antes se había ido ahora, revelando carne sana, sin rastro de las heridas anteriores. Tengo equipaje, Asama-san, admití finalmente. Simplemente no parece justo que tengan que soportar ese tipo de cosas. Tengo equipaje. ¿Qué subestimación fue esa? Tenía suficientes esqueletos en mi armario para hacer que la mayoría de los políticos parecieran colegialas inocentes.
Miya sonrió ante la implicación de que la razón por la que estaba tan nervioso era porque me preocupaba cómo las cosas de mi pasado afectarían a mi Sekirei y no por mi rebaño en sí. Siempre y cuando tu equipaje no cause ningún daño a la casa Izumo, me dijo, adoptando una vez más un tono de voz burlón. Si fuera así, tendría que echarte. Lo decía en broma, pero asentí con seriedad. Entendido, le dije. Si se tratara de eso, me iría a mí mismo. El Type Sekirei estaba harto de que los humanos les causaran problemas con mí. Ni siquiera quería pensar en lo que sucedería si la asociación de magos también se enterara de ellos. Salto de escena. Era pasado a la medianoche cuando salí de mi taller, siguiendo a Miya mientras regresaba a la casa Izumo. Una parte de mí no quería nada más que meterse en mi cama. Había sido un día largo, y después del estrés de las revelaciones, seguido de mis frenéticos intentos de ajustar mi percepción de lo que estaba pasando, me habían dejado exhausto. Pero tenía cosas que hacer antes de poder permitirme dormir. Yo había sido responsable de perder el control de mí mismo, y mi pequeña rabieta había lastimado a mi Sekirei. Era mi responsabilidad disculparme y arreglar las cosas ahora. En cierto modo, me alegraba de que todos ya se hubieran separado. Si toda la casa todavía estuviera junta, podría haberme disculpado solo una vez, pero tal cosa no sería sincera. Si realmente quería hacer esto bien y no simplemente esconderlo debajo de la alfombra, le debía una disculpa individual a cada uno de los Sekirei que había lastimado. Mientras Miya desaparecía en el pasillo oscuro, con su tarea de llevarme de vuelta a la casa completa, me dirigí al comedor. Allí, sentada exactamente en el mismo lugar en la misma posición que tenía cuando me fui, estaba Akitsu. Miya se había asegurado de que las luces aún estuvieran encendidas, pero no pensé que a la mujer de nieve le hubiera importado que no lo estuvieran. En algún momento, alguien había dejado algunas almohadas y una manta doblada a su lado, pero Sekirei, que vestía el kimono, los ignoró por completo. En cambio, simplemente se arrodilló, mirando directamente al frente, su cuerpo tan rígido que podría haber sido una estatua tallada en alabastro. Hoy temprano, antes de que comenzara todo este lío, Akitsu había mostrado lo bien que había llegado a conocerme al deducir que estaba reaccionando a otro Sekirei simplemente por lo inquieto que estaba durante mi sueño. Antes había pensado que era desconcertante lo bien que había sido capaz de juzgar mis reacciones, al igual que siempre había encontrado extraña su insistencia en ser completamente servil. Ahora, sin embargo, ahora finalmente entendí. Era una revelación más que me había mantenido en mi taller durante tanto tiempo. Akitsu no podía tener alas. Antes, cuando le pregunté qué significaba eso, Onura me había dicho que significaba que ella era tan poderosa que espontáneamente se voló, privándose de la oportunidad de tener una Shikabi. No había entendido por qué eso era algo malo en ese entonces. ¿No era todo el propósito de tener una Shikabi para poder usar todo su poder? He pensado. ¿No sería bueno tener todo ese poder disponible sin depender de otro para poder acceder a él? Ya había demostrado ser capaz de abrumar a los gemelos Trueno y Relámpago, Ikari y Vicky, incluso cuando estaban usando su ataque más poderoso, Tsunorito. Había pensado que su poder había sido una bendición. Más que eso, podría hacerlo sin arriesgarse a la presencia de una Shikabi, y estaba protegida de tener que preocuparse de que alguien atacara a su compañero más débil. En todo caso, había pensado que ella era la Sekirei más capaz en el plan hasta el momento, salvo quizás Miya. Si se tratara simplemente de poder usar toda su fuerza, entonces haber volado habría sido así. Pero no fue el caso. Una Shikabi no era solo alguien que ayudaba a desbloquear la fuerza, era un compañero. Significaba que nunca podría encontrar a alguien con quien estar o tener descendencia. El otro Sekirei lo sabía. Además, Akitsu lo sabía. A los ojos de su especie, Akitsu era un bien en mal estado. Ella era una paria. No solo algo para despreciar, sino algo para compadecerse. Estoy rota, me había dicho ella misma. Un fracaso al igual que Akitsu pudo deducir mis acciones antes, ahora sabía por qué Akitsu se negaba a abandonar la mesa. Fue porque le había dicho no antes. Quise decir no me sigas. Akitsu lo estaba interpretando como no hagas nada. Como se lo había dicho, ella permanecería exactamente en la misma posición.
No se movía para hacer sus necesidades, ni para dormir, ni para comer. Si era necesario, se quedaría allí hasta que muriera. Lo haría por la misma razón por la que eligió marcarse a sí misma como propiedad mía en la forma en que se vestía y actuaba. Sabía que nunca podría tener una Sikabi, que nunca podría experimentar realmente lo que el resto de su especie podía. Entonces ella simplemente lo imitó. Haría todo lo que estuviera a su alcance para actuar tanto como pudiera como si realmente fuera mi Sekirei, porque esperaba que al hacerlo, pudiera sentir, incluso en parte, lo que el resto de su especie sentía. Haría lo que fuera necesario para quedarse a mi lado, para poder mantener esa ilusión. Eso es lo que significa ser un número desguazado. Y solo pensar en eso fue suficiente para que me doliera la garganta y se me partiera el corazón. Quería encontrar alguna manera de consolarla, pero no había nada que pudiera hacer. Nada de lo que dijera cambiaría su situación. Lo único que harían las disculpas sería llamar su atención sobre su destino, algo que sin duda hacía cada vez que me veía volar otro Sekirei. Cada ave nueva que traje al rebaño debe ser un recordatorio constante de lo que ella no pudo tener. Todo lo que podía hacer era hacer todo lo posible y esperar que no terminara un día, decidiendo que no necesitaba un Sekirei que no podía volar, y luego la dejé a un lado. Y así se sentó, obedeciendo la última orden que le di, con la esperanza de que si tan solo pudiera probarme su obediencia, la dejaría quedarse a mi lado. Akitsu, rompí el silencio del comedor. Aunque sin duda sabía que yo estaba aquí, se había quedado absolutamente quieta hasta que pronuncié su nombre. Ella se movió una vez, pero por lo demás mantuvo su vigilia. Quería disculparme con mi primera Sekirei, pero no creo que eso fuera lo que ella quería. Buen trabajo, la felicité en su lugar. Su marco se relajó ligeramente. Gracias, Shirou-sama, susurró. Lo que Akitsu no quería era una disculpa. Lo que ella quería era confirmación. Más que palabras de arrepentimiento, quería reconocimiento de su lealtad. Lo que ella quería era seguridad, y para compensar el maltrato que le había dado antes, eso era precisamente lo que le daría. Levántate ahora, le ordené, todavía tengo que ir a buscar a los demás. Luego podemos ir a la cama. Sí, Shirou-sama, instantáneamente reconoció mi orden y trató de ponerse de pie para poder reanudar su puesto autoproclamado como mi sombra, pero en el momento en que trató de poner peso sobre sus pies, tropezó. Aunque fuera una extraterrestre, y poderosa, había pasado las últimas 3 horas arrodillada. Sus piernas deben haberse dormido. A pesar de eso, trató de obligar a su cuerpo a obedecer, como si por pura voluntad pudiera hacer que su cuerpo ignorara la falta de sensibilidad en sus miembros inferiores. Rápidamente me moví a su lado, tomando una de sus manos entre las mías y agarrando su codo para sostenerla. Se congeló en el momento en que la toqué, y sus mejillas comenzaron a sonrojarse cuando la ayudé a erguirse. No te preocupes, le dije. Yo me ocuparé de ti. Las mismas palabras que le había dicho el día que la encontré en el parque y la tomé bajo mi protección. Sus ojos me miraron a la cara y luego, tímidamente, se volvieron hacia donde todavía sostenía su mano. Cálido, susurró, y sus mejillas se sonrojaron más. Cuando me giré para dirigirme a mi siguiente disculpa, Akitsu se colocó en su lugar habitual detrás de mí a mi izquierda. Sin embargo, no fue hasta que llegamos a la puerta que necesitaba tocar que finalmente me soltó la mano. La casa Izumo tenía 2 plantas. El último piso constaba de 4 habitaciones, aunque en este momento solo 3 de ellas estaban ocupadas. Usume en la habitación 2 o 3, yo junto con Musubi y Akitsu en la habitación 2 o 2, y Matsu en su habitación oculta que originalmente era 2 o 1. Había 4 habitaciones más en el primer piso. Miya ocupaba la más grande, justo debajo de donde estaba la habitación de Matsu. Solo una de las habitaciones inferiores, la habitación 1 o 3, estaba actualmente en uso. Ese estaba ocupado por Omura. Dudé antes de tocar, sin saber si sería apropiado molestarlo tan tarde en la noche. Nunca había estado en la habitación de Omura, ni siquiera había tenido una razón para acercarme realmente. Esto se debió en parte a la gran diferencia en nuestras vidas habituales. Después de todo, Omura trabajaba en un club nocturno y no era raro que no llegara a casa hasta casi el amanecer.
Finalmente, golpeé ligeramente mi nudillo contra la puerta del usuario de llamas. No era lo suficientemente fuerte como para despertarlo si ya estaba dormido, pero si todavía estaba despierto, debería notarlo. Ya dije que quiero que me dejen en paz, Miya. La voz de Omura volvió apagada a través de la puerta. Parecía cansado e irritado. Lo había visto interactuar con la casera a menudo en el pasado, pero esta era la primera vez que usaba ese tono de voz cuando se dirigía a la casera de cabello lavanda en mi presencia. Parece que no fui la primera persona que Miya visitó esta noche. Soy yo, hablé. No estaba seguro de si estaba contento de que el otro hombre todavía estuviera despierto o no. Que todavía lo fuera significaba que ahora tenía una buena oportunidad para disculparme. También significaba que esta iba a ser otra escena incómoda. Respiré hondo y me preparé. Tendría que hacer esto eventualmente y cuanto antes mejor. Hubo un tenso momento de silencio dentro de la habitación, y luego un crujido. Solo un segundo, declaró finalmente Omura, su voz sonaba tensa. Hubo otro crujido, y luego el sonido de pies acercándose a la puerta. Cuando Omura finalmente abrió la puerta, eran solo unos centímetros, permitiéndome ver la mayor parte de su rostro y una delgada línea de su cuerpo. Todavía estaba usando sus pantalones formales, pero en algún momento se había cambiado de su camisa formal normal a un botón de corte más casual. En el momento en que abrió la puerta, sus ojos se dispararon hacia mi cara, pero luego hizo una mueca y miró hacia abajo y hacia algo dentro de su habitación y fuera de mi línea de visión. Shirou, comenzó, y luego se apagó, como si no estuviera seguro de qué decir después de eso. Yo, por otro lado, sabía exactamente qué decir. Inclinándome formalmente, inmediatamente le dije: lamento mucho mis acciones de hoy. Utilicé la frase formal Mousiwate arimasen, más comúnmente utilizada en entornos comerciales en lugar de cualquiera de las disculpas más informales. Por lo general, solo lo usaba el personal de una empresa para los clientes, pero dentro de una empresa también se usaban situaciones en las que un miembro de una oficina metía la pata personalmente y tenía que disculparse con sus compañeros de trabajo. Me aseguré de mantener mi arco durante un periodo de tiempo apropiado, varios segundos, antes de finalmente enderezarme. Omura pareció sinceramente sorprendido por mi disculpa, parpadeando por un momento como si no supiera cómo reaccionar. Finalmente, pareció darse cuenta de que estaba esperando una respuesta y rápidamente negó con la cabeza. No, no es tu culpa, comenzó apresuradamente, apresurándose a bajar la cabeza en respuesta, aunque como no parecía inclinado a abrir más la puerta, fue más un asentimiento que una reverencia. Fue mi culpa por engañarte, continuó, sonando como si solo admitir eso fuera suficiente para aliviar algo de la carga de culpa que había estado cargando. Aún así estuve fuera de lugar antes. No debería haberte hecho tales acusaciones, o ponerte en un aprieto de esa manera, insistí, tratando de asumir el peso de la culpa. No había sido correcto que lo culparas solo porque había sido demasiado torpe para darme cuenta de lo que estaba pasando. Pero si hubiera sido un poco más claro cuando estaba explicando el proceso, en lugar de ser selectivo por timidez, entonces no habrías tenido que descubrir cómo lo hiciste, respondió Omura, sacudiendo la cabeza con pesar mientras lo hacía. Entonces, fruncí el ceño, en desacuerdo con la declaración. Solo hiciste eso porque estabas en pánico, insistí. Estabas a punto de incendiarte. Está bien si no tuviste tiempo para explicar completamente todo en esa situación. Ahora fue el turno de Omura de fruncir el ceño. Aún así, comenzó, eso no significa, se detuvo, mirándome por un segundo. Luego resopló y se llevó una mano a la boca para taparla mientras comenzaba a reír. Lo miré fijamente, sin saber de dónde procedía su repentino humor. ¿Qué estamos haciendo los dos?, logró preguntar, sacudiendo la cabeza y cerrando los ojos con alegría. Me tomó un segundo darme cuenta de a qué se refería, y luego me encontré riéndome también. Aquí estábamos, los dos tan desesperados por disculparnos que estábamos discutiendo sobre quién tenía que hacerlo. Solo duró un minuto más o menos, pero cuando ambos terminamos de reírnos de nosotros mismos, se sintió como si la tensión que había estado allí antes se hubiera disuelto por completo.
Onura comenzó a apoyarse en el marco de su puerta, aún manteniéndola mayormente cerrada, pero ahora asumiendo una posición más relajada. Con la culpa de su error anterior aliviado, una vez más se deslizó en su forma fría de hablar y moverse que sin duda hizo que sus clientes se desmayaran. No pude evitar negar con la cabeza. Con sus rasgos delicados y gestos confiados, realmente era un Bisounen, un chico bonito. Si estuviera más interesado en tener citas, incluso podría haber acudido a él para pedirle consejos sobre cómo ligar con chicas. Desafortunadamente, parecía que ser yo solo era aparentemente suficiente para hacer lo mismo. Eso fue lo que me había metido en esta situación en primer lugar después de todo. Entonces, ¿estás bien ahora? Le pregunté directamente, preocupado. Milla había mencionado que se había tomado muy en serio mis acusaciones, incluso llamando al trabajo como resultado de estar enfermo. No quería ningún resentimiento persistente a nuestro alrededor. Incluso si no pasábamos mucho tiempo con el otro, todavía lo consideraba un amigo, y no quería que algo que había hecho en un ataque de ira estropeara eso. Onura suspiró, aunque sonó menos amargo y más resignado. Sí, asintió. Estoy bien. Hizo una pausa dándome una mirada cuidadosa. ¿Qué hay de ti, Shirou? Me preguntó, su voz renuente. Incluso si fue un accidente, fue mi culpa que no supieras lo que estabas haciendo. ¿Algún arrepentimiento? Era mi turno de suspirar. Me froté la frente con la mano y finalmente admití. No. Cuanto más lo pienso, más no puedo evitar pensar que esto es lo que habría sucedido incluso si lo hubiera sabido. Onura me miró sorprendido y yo le devolví una sonrisa arrepentida. Ya había aceptado a Kitsu cuando te acercaste a mí, le expliqué. ¿No te das cuenta del estado en que estaba cuando la encontré? Continué, sacudiendo la cabeza al recordar esa escena. Una chica, semidesnuda, cubierta de sangre, tan desesperada que estaba dispuesta a aceptar las órdenes de un total extraño que nunca había conocido antes. No había forma de que hubiera podido apartar la cabeza de eso, incluso si hubiera sabido lo que sucedería después. Había sido bastante malo, resumí para él. Le dio a la mujer de nieve detrás de mí una mirada curiosa y luego asintió lentamente. Para ti, fue como dijiste. Realmente eras un caso especial. Para entonces yo ya estaba involucrada, y aunque Musubi había sido un poco menos drástica, todavía era alguien que necesitaba ayuda. Empecé con Kuru, agregué, frunciendo el ceño. Onura le dio una pequeña sonrisa, cerró los ojos y sacudió la cabeza. Sí, admitió. Al final, puedo ver por qué no serías capaz de dejar sola a Kumu-chan. Una niña pequeña, sola en el bosque, pidiendo ayuda a gritos, a punto de ser atacada por un psicópata que empuñaba una guadaña, y en ese momento estaba siendo perseguida por todos los demás Ashikabi existentes gracias a Minaka con la intención de ser forzada a volar. Sí. Incluso si hubiera sabido la verdad de la situación, de ninguna manera hubiera podido ignorarla. Aún así, creo que Kuru fue paradójicamente el Sekirei que también me hizo sentir más incómodo. ¿No debería haber algún tipo de límite de edad para volar? Me quejé, frotándome la cabeza. Quiero decir, sé que es un instinto natural para ti, Sekirei, pero algo así no debería estar activo al menos hasta la pubertad. Onura rió levemente ante mi incomodidad. Me hace sentir como una especie de pedófilo, admití, frotándome los brazos y haciendo una pequeña mueca de desagrado. Creo que Kuru-chan debería estar bien con solo tener un Oni-chan por ahora, me aseguró Omura. Aunque cuando finalmente alcance la madurez, eso podría cambiar, continuó, dándome una mirada comprensiva. Me estremecí de nuevo. Eso me hace sentir como algo salido de Tales of Genji, murmuré, refiriéndose al famoso caso en el que el personaje principal encontró a una niña de 10 años y luego la crió y la entrenó hasta que finalmente tuvo la edad suficiente para ser su esposa. Omura parpadeó, y por un momento no estuve seguro de haber entendido la referencia, y de repente pareció entenderlo y comenzó a reírse de nuevo. El usuario de la llama ciertamente estaba bien educado para ser un extraterrestre que se había criado en un laboratorio, pero, de nuevo, era el mismo tipo que originalmente comenzó a citarme la mitología griega.
No pude evitar preguntarme si una de las razones por las que me impedía mirar dentro de su habitación era para ocultar el hecho de que tenía grandes pilas de libros de los que estaba avergonzado. ¿Qué pasa con Matsu? Finalmente me preguntó el anfitrión Sekirei, probablemente queriendo escuchar mis pensamientos sobre todos mis Sekirei. Me encogí un poco de hombros ante eso. Matsu realmente no tenía muchas opciones para encontrar una Shikabi, admití, refiriéndose a su condición de fugitiva. Si hubiera sabido la verdad antes de tiempo, podría haber puesto más resistencia, admití. Pero al final, probablemente me habría rendido. Así como Ku era el Sekirei por el que menos me arrepentía siendo el que más me incomodaba, Matsu era el que más me arrepentía por volar siendo el que me resultaba más útil. Aunque me hizo sentir un poco de sangre fría admitirlo, ella era simplemente la Sekirei que más aportó a la mesa. Ella ya había demostrado sus habilidades al compilar todos los perfiles que le había solicitado, y ya podía pensar en otras 4 o 5 tareas que podría hacer que comenzara ahora. Si el plan Sekirei hubiera sido como supuse que era, solo extraterrestres que buscaban socios para maximizar su eficiencia en la competencia, entonces Matsu habría sido sin duda el más útil de mis socios. Incluso ahora que sabía la verdad, esa parte fría y despiadada de mí que vino del entrenamiento para ser un mago todavía consideraba que su valor era suficiente para considerar volarla incluso si hubiera sabido de antemano lo que eso significaba. Participar en una relación únicamente por el beneficio que aporta a ambas partes era algo que cualquier mago consideraría seriamente. Ni siquiera era necesariamente algo malo tampoco. Técnicamente hablando, así fue como Rin, Saber y yo llegamos a estar juntos, y ese terminó siendo uno de los eventos más felices de mi vida. Entonces Matsu habría sido sin duda el más útil de mis socios. Incluso ahora que sabía la verdad, esa parte fría y despiadada de mí que vino del entrenamiento para ser un mago todavía consideraba que su valor era suficiente para considerar volarla incluso si hubiera sabido de antemano lo que eso significaba. Participar en una relación únicamente por el beneficio que aporta a ambas partes era algo que cualquier mago consideraría seriamente. Ni siquiera era necesariamente algo malo tampoco. Técnicamente hablando, así fue como Rin, Saber y yo llegamos a estar juntos, y ese terminó siendo uno de los eventos más felices de mi vida. Entonces Matsu habría sido sin duda el más útil de mis socios. Incluso ahora que sabía la verdad, esa parte fría y despiadada de mí que vino del entrenamiento para ser un mago todavía consideraba que su valor era suficiente para considerar volarla incluso si hubiera sabido de antemano lo que eso significaba. Participar en una relación únicamente por el beneficio que aporta a ambas partes era algo que cualquier mago consideraría seriamente. Ni siquiera era necesariamente algo malo tampoco. Técnicamente hablando, así fue como Rin, Saber y yo llegamos a estar juntos, y ese terminó siendo uno de los eventos más felices de mi vida. Esa parte fría y despiadada de mí que vino del entrenamiento para ser un mago todavía consideraba que su valor era suficiente para considerar volarla incluso si hubiera sabido de antemano lo que eso significaba. Participar en una relación únicamente por el beneficio que aporta a ambas partes era algo que cualquier mago consideraría seriamente. Ni siquiera era necesariamente algo malo tampoco. Técnicamente hablando, así fue como Rin, Saber y yo llegamos a estar juntos, y ese terminó siendo uno de los eventos más felices de mi vida. Esa parte fría y despiadada de mí que vino del entrenamiento para ser un mago todavía consideraba que su valor era suficiente para considerar volarla incluso si hubiera sabido de antemano lo que eso significaba. Participar en una relación únicamente por el beneficio que aporta a ambas partes era algo que cualquier mago consideraría seriamente. Ni siquiera era necesariamente algo malo tampoco. Técnicamente hablando, así fue como Rin, Saber y yo llegamos a estar juntos, y ese terminó siendo uno de los eventos más felices de mi vida. Hasta que nos vimos obligados a terminarlo. ¿Estás pensando en ellos otra vez?, interrumpió Mura, sacándome de mis pensamientos. Lo miré y él me dio una sonrisa de disculpa. Tus 2 novias, explicó. No sucede a menudo, pero a veces tienes esa mirada en tu rostro, la misma que tenías cuando me hablaste de ellos originalmente, confesó, estudiándome cuidadosamente. Antes, comenzó lentamente, sonando reacio.
Antes, durante la pelea, dijiste algo sobre ya tengo dos. Nunca terminaste la oración, pero estabas hablando de ellos, ¿no? No dije nada, pero algo en mi rostro debe haber delatado mis pensamientos porque Omura suspiró. Dijiste que ustedes tres estaban separados, continuó, pero ese no era necesariamente el caso, ¿verdad, Shirou? Parecía resignado, y no tenía dudas de que ya sabía esa respuesta. A veces era fácil olvidar lo que significaba que Omura fuera un anfitrión. Después de todo, se ganaba la vida con las relaciones. Aparté la mirada, tratando de no apretar los dientes. Fue complicado, admití. Preferiría no hablar de eso. El usuario de la llama me dio una última mirada de estudio y luego aparentemente aceptó mi pedido. ¿Qué pasa ahora? Me preguntó, todavía enclavado contra el marco de su puerta. Por ahora, todavía tengo que disculparme con Matsu, Musubi-ku, admití. Estaba bastante seguro de que podría encargarme de Matsu en este momento, aunque Miya ya me había dicho que Ku y Musubi estaban dormidos. No estaba seguro si sería capaz de hacer las paces con ellos esta noche, o si tendría que esperar hasta la mañana. Mudaste y todo. Me alegro de que te sientas mejor, eso es todo, Shiro-tan. Al final, supongo que podrías decir que esta fue solo nuestra primera pelea, después de todo. Todas las parejas las tienen de vez en cuando. Puso un dedo en su labio y me sacó la lengua infantilmente, pero me sentí aliviado por su enfoque sensato. Entonces, para facilitarte las cosas, gracias, Matsu, le dije. Miya solo había mencionado cómo tanto Mura como Matsu se habían retirado a sus habitaciones, por lo que no estaba seguro de cuán molestos estaban, pero la casera definitivamente señaló cuánto había afectado la cena a Musubi-ku. Esos dos eran los que más me preocupaban. Parpadeé, dándome cuenta de algo. ¿Cómo supiste que ya me había disculpado con Akitsu y Omura? No pude evitar preguntar. La pregunta pareció tomar a Matsu con la guardia baja, y se congeló por un segundo. Luego miró hacia un lado y comenzó a reír nerviosamente. Bueno, Akitsu está justo detrás de ti, declaró finalmente, y me sentí como un idiota por no pensar en eso. Y en cuanto a Omura, comenzó, todavía mirando hacia un lado, pero hizo una pausa. Bueno, comenzó, tartamudeando nerviosamente. Me di cuenta de que estaba tratando de inventar una historia de algún tipo, y entrecerré los ojos hacia ella. ¿Estabas escuchando en las escaleras? Le pregunté, dándole una mirada furiosa. Matsu se congeló ante mi acusación, y luego comenzó a sentir vigorosamente con la cabeza. Ah. ¿Sí? Eso fue todo. Lo siento, Shiro-tan, admitió rápidamente, disculpándose mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza y miraba hacia un lado nuevamente. Espiar es un mal hábito, Matsu, la regañé sacudiendo mi cabeza mientras lo hacía. Aún así, no me di cuenta de que los dos habíamos estado hablando lo suficientemente alto como para que el hacker trenzado nos escuchara. Parece que Izumo House debe tener buena acústica. El avergonzado Sekirei se las arregló para reír rígidamente. Decidiendo desviar la atención de haber sido atrapada, comenzó a empujar mis piernas, lo que me hizo dar un paso atrás. Ahora ve y discúlpate con esos dos. Ella me ordenó. Mañana puedes venir por las lecciones de computación que me debes y puedo comenzar a conseguir esos perfiles para ti. Sus anteojos de alguna manera reflejaban la escasa luz de su habitación, y sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espalda. Akitsu estará presente en esas lecciones, le dije al instante. Matsu comenzó a reírse, su habitual furú pervertido. Y Ku. Agregué rápidamente, determinada a encontrar alguna manera de mantener a la chica verde conmigo durante las lecciones. Necesitaría protección si pudiera escapar de la presencia de este demonio pervertido con mi dignidad intacta. Maldita sea, resopló Matsu, cruzando los brazos. Matsu ha sido bueno, murmuró en voz baja. Ahora que Shiro-tan sabe la verdad, ¿por qué no le da una noche de bodas? Fingí no escuchar eso último, principalmente por el bien de mi propia cordura. Tenía la impresión de que el tema surgiría más que suficiente en el futuro y todavía no me sentía completamente cómodo pensando en ello.
Buenas noches, Matsu, le dije. Te veré mañana. Buenas noches, Shiro-tan, respondió el pelirrojo haciendo pucheros. Incluso cuando estaba cerrando la puerta de su habitación, pude verla volviendo a las pantallas de su computadora. Bueno, ya casi había terminado por hoy. Solo queda una parada más. Dudé frente a mi propia puerta, tratando de decidir si debía llamar a esa también, pero finalmente decidí abrirla y entrar. Mi primera reacción cuando entré fue encender la luz y parpadeé. En el brillo repentino antes de contemplar la escena. Efectivamente, allí estaban mis dos últimos Sekirei, tirados uno al lado del otro en el suelo. Musubi sostenía la cabeza de Q contra su pecho, sin duda tratando de brindarle consuelo a la niña, pero al mismo tiempo estaba usando a la niña más joven por la misma razón. A pesar de que Musubi solía dormir como un muerto babeante, cuando me despertaba a su lado, esta vez parecía que estaba teniendo pesadillas. Periódicamente se estremecía o murmuraba algo confuso que sonaba molesto. A Q1 le estaba yendo mucho mejor. Los ojos de la chica verde estaban rojos, y recordé con culpabilidad que Miya ya me había dicho que se había quedado dormida llorando. Por un momento consideré simplemente dejarlos dormir a los dos. Sin duda, ambos se agotaron preocupándose antes, y la idea de despertarlos solo para disculparse parecía un poco irreflexivo. Sin embargo, cuando Musubi soltó un pequeño escalofrío y Kumu-chan estornudó, me di cuenta de que, incluso si solo quería dejarlos descansar, se habían olvidado de desenrollar el futón antes de quedarse dormidos. El clima todavía era lo suficientemente frío como para enfermarse si no estaban cubiertos. Akitsu, dije en voz baja, y la mujer de nieve a mi lado se adelantó sin decir palabra. ¿Podrías traer el futón? Yo le pregunté a ella. Asintiendo, se dirigió al armario, lo abrió y metió la mano para sacar la ropa de cama. En cambio, me dirigí hacia mis dos pájaros dormidos. Musubi, dije en voz baja, sacudiendo suavemente el hombro de la chica del santuario. Tienes que levantarte un momento para que podamos preparar la cama. La chica del santuario resopló ante mi toque, murmurando un poco, pero sin despertarse del todo. La sacudí de nuevo un poco más fuerte. Vamos, Musubi-chan, le dije. Será solo por un segundo. Finalmente, la Sekirei de cabello oscuro logró abrir sus párpados el tiempo suficiente para darse cuenta de quién la estaba molestando. Shiro-sama, murmuró, parpadeándome adormilada. Le di una breve sonrisa tranquilizadora. Sus ojos se abrieron y se repitió, esta vez en un tono más consciente. Shiro-sama. Tenía la intención de despertar a la Sekirei mayor brevemente para que pudiéramos moverla a ella y a Q el tiempo suficiente para extender la cama y luego poder dormir. Sin embargo, parecía que Musubi no tendría nada de ese plan. Con un grito de alegría, se desenvolvió de Q y de alguna manera logró lanzarse desde una posición completamente boca abajo en un monstruoso abrazo de oso. Me había agachado para poder sacudirla y despertarla, y cuando toda la fuerza de su cuerpo me golpeó, no tuve la palanca para evitar caer hacia atrás en el suelo con un golpe. Caí torpemente, un intento inútil de recuperar el equilibrio, agitando mi brazo que terminó con mi mano, accidentalmente golpeando la pared detrás de mí y dejándome sintiéndome muy tonto cuando Musubi envolvió sus brazos alrededor de mi cuello. Shiro-sama. La chica del santuario me sollozó. Me miró fijamente desde su posición sobre mi pecho, sus ojos muy abiertos y brillantes con lágrimas no derramadas y sus labios temblaban lastimosamente. Parecía nada más que un cachorro gigante al que acababan de patear. Soy un cerdo. Ah. Entré en pánico. Había sido mucho más fácil lidiar con el deseo de confirmación de Akitsu, la insistencia de Omura en disculparse y la racionalización casual de la situación por parte de Matsu que lidiar con esta niña que lloraba. Está bien. Está bien. Fue mi culpa, de verdad. Debería ser yo quien se disculpe. Traté desesperadamente de calmar a la niña al borde del llanto. Torpemente traté de tranquilizarla dándole palmaditas en la espalda frenéticamente. Pareció funcionar en parte porque Musubi sollozó una vez y luego pareció tragarse las lágrimas. Volvió a sollozar y luego hundió la cara en mi camiseta.
Traté de reprimir un estremecimiento cuando pude sentir sus lágrimas, y algo más que venía de la misma área donde estaría su nariz, empapando mi camisa. Oni-chan. Una nueva voz habló, y logré distinguir a Kusano empujándose para sentarse, frotándose los ojos con delicadeza mientras miraba alrededor somnolienta. Me las arreglé para darle una sonrisa temblorosa, y sus ojos llenos de sueño se agrandaron cuando se fijaron en los míos. Oni-chan. Gritó la joven, y se lanzó hacia mí, envolviendo sus extremidades alrededor de mi pierna como un pulpo. No pude evitar sonreír al ver a la chica tan desesperada por abrazar a su hermano mayor no oficial. Eso fue hasta que hundió sus dientes en la carne de mi pierna. ¡Ay! Tuve que contenerme para no maldecir cuando la niña procedió a morderme como un perro al que le acaban de poner un hueso nuevo. Kuru-chan. Exclamé, mirando a la pequeña niña rubia mientras procedía a mutilarme. ¡Para! ¡No! Ella respondió, Stubidon, cha. Omaegu chaki. No podía entender ni una palabra de lo que decía la chica vengativa. Con mis brazos bloqueados por un musubi que sollozaba, traté de quitarme de encima al usuario de plantas rabioso, pero no pude. Si balanceaba mi pierna lo suficientemente fuerte como para patearla, podría lastimarla, así que tuve que soportar las atenciones de los sorprendentemente afilados dientes de la chica verde. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Apreté la mandíbula, principalmente en un esfuerzo por evitar maldecir frente a la joven impresionable. Cuando encontré a la persona responsable de enseñarle este hábito, iba a desatar a millas sobre ellos. Mejor aún, iba a esperar, pacientemente, tratando a quien quiera que fuera como amigo y camarada, invitarlo a mi casa y abrazarlo como a un hermano, y luego el día en que finalmente perfeccione esa técnica de la máscara de la casera que ellos sé mi primera víctima. Kuru-chan. Lo siento. Supliqué desesperadamente, tratando de convencer al animal salvaje que se hacía pasar por una niña para que me liberara. Lo siento. Vine a disculparme. Haré cualquier cosa. Solo detente. Dios mío, creo que la chica estaba rechinando deliberadamente sus muelas en mi muslo. El duendecillo vengativo pareció escuchar mis palabras y se detuvo. Con sus dientes todavía apretados contra mí lo suficientemente fuerte como para pellizcar pero ya no rechinar, me miró con los párpados entrecerrados. ¿Willow no? Preguntó ella, y sonaba sorprendentemente tímida a pesar del hecho de que estaba en medio de un baúl. Parecía que me estaba ofreciendo términos, pero con la boca tan llena no podía entenderlos. ¿Te conseguiré un qué? Pregunté, tratando de averiguar qué era lo que quería la chica. Esa parecía ser la respuesta equivocada para dar, porque el duendecillo vengativo reanudó su tortura de masticar. ¡Ay! Kuru-chan. No puedo conseguirte lo que quieres y no puedo entenderte. ¿Qué diría Miya One-chan si te viera hablando con la boca llena? Desesperadamente invoqué el nombre de la hermana mayor no oficial de la casa Izumi en un intento por calmar las fauces de esta adorable bestia. Aunque parecía que mis palabras no le habían valido el perdón, al menos logré recordarle sus modales. Lentamente, con una mirada de advertencia, la niña abrió las mandíbulas de mi pierna. ¿Me traerás un miau miau? Repitió, y a pesar de que hace solo unos segundos había estado tratando de masticarme, de alguna manera logró encogerse en la pose de una niña adorable que estaba tratando de halagar a su tutor mientras pedía algo irrazonable. Solo pude parpadear ante ella en respuesta. ¿Un miau miau? Me desconcerté, tratando de entender qué era lo que estaba pidiendo. Fue la respuesta incorrecta. La pequeña se giró y me miró con los ojos entrecerrados e hinchó las mejillas con rabia, y luego reanudó salvajemente su anterior intento de morderme la pierna. ¿Te refieres a un gatito? Jadeé, tomando un tiro salvaje en la oscuridad. Q hizo una pausa y asintió con la cabeza con cuidado, una sensación inusual ya que todavía estaba sujeta. Hice una mueca. No creo que la casa Izumo permita mascotas. Una vez más, esta era la respuesta incorrecta, y la chica verde redobló sus esfuerzos para castigarme a través de la masticación. Lo haré. Lo prometo. Te traeré un miau miau. Finalmente capitulé, e inmediatamente ella se detuvo. ¿Lo prometes, Oni-chan?
Me preguntó, dándome una mirada adorable mientras trataba de medir mi sinceridad. Asentí, y si mis brazos aún no estuvieran llenos de una chica del santuario tratando de usar mi camisa como toalla, le habría palmeado la cabeza para tranquilizarla. Por otra parte, considerando lo enojada que Kuru parecía estar conmigo, probablemente no me habría dejado en este momento. Kuru asintió con la cabeza con seriedad, tarareando un reconocimiento de promesa. Luego infló sus mejillas, todavía mirándome. Pero Kuru-chan se va a acostar con Aki-chan en lugar del estúpido Oni-chan. Con esta proclamación solemne de castigo, el diablillo iracundo finalmente se soltó de mi pierna. Tomando tiempo para una última oportunidad de mostrarme lo enojada que todavía estaba conmigo por hacerla llorar, pateó mi rodilla con un pie descalzo y luego corrió hacia Akitsu. La mujer de las nieves ya había usado el tiempo que me estaban mutilando para colocar el futón, y cuando Kou la agarró de la mano y comenzó a tirar de ella hacia el futón, la Sekirei mayor me miró pidiendo permiso. Asentí una vez, y Akitsu permitió que la chica verde la llevara a un lado del futón, volviendo a acomodarse para volver a dormir. Bueno, murmuré para mí mismo. Supongo que me lo merecía. Tomé nota para mí mismo de que Kuru también parecía muy susceptible al soborno. Aún así, eso significaba que solo había un Sekirei más al que tenía que disculparme. Musubi todavía estaba pegado a mí, sollozando lastimeramente. Aunque parecía que podría comprar el perdón de Kuru, parecía que iba a tener que trabajar más duro para compensar a la chica del santuario. Musubi, murmuré, volviendo a acariciarle la cabeza. Escucha, no es tu culpa. Lamento haberme enfadado tanto. Por favor, estará bien. Continué pronunciando las suaves palabras de consuelo mientras la niña comenzaba a calmarse. Después de un uso final de mi camisa como pañuelo, la morena Sekirei finalmente pareció recuperar el control de sí misma para funcionar. Me miró desde donde estaba recostada sobre mi pecho, con los ojos muy abiertos suplicantes. Lo siento, Shirou-sama, me dijo con seriedad. De verdad, Musubi lamenta mucho haber molestado a su Ashikabi. Dado que fueron sus palabras las que me hicieron estallar, sin duda sintió que ella era personalmente responsable de mi pequeño colapso anterior. Es porque Musubi no era modesto. Proclamó, y una mano se soltó de mi alrededor para poder aplastar un nudillo contra su frente en autorrecriminación. Con uno de mis propios brazos recuperando la movilidad, rápidamente extendí la mano y la detuve. No, no lo es, le aseguré al instante, hablando tan enérgicamente como me atreví. Musubi era la más seria de mi rebaño, y si no corregía su suposición errónea de inmediato, sin duda intentaría castigarse a sí misma aunque no hiciera nada malo. No fue tu confesión lo que me hizo enojar, Musubi-chan. Solo me hizo darme cuenta de que estaba equivocado en un montón de cosas. Fueron esas cosas las que me molestaron. En realidad, preguntó, mirándome para medir mi sinceridad. Cuando asentí, ella esbozó una sonrisa de alivio. Gracias a Dios. Ella vitoreó, su sonrisa apareciendo como el sol detrás de una nube. A pesar de que ya estaba acostada sobre mí, de alguna manera logró levantarse unos centímetros para poder abordarme de nuevo. No estaba muy seguro de cómo lo hizo, derribar a alguien a quien ya había derribado desde una posición al ras contra ellos, pero lo que sea que hizo casi me deja sin aliento de nuevo. Estoy tan feliz, Shirou-san, murmuró, volviendo a la forma más familiar, san después de haber estado usando la forma formal, sama durante el resto de la conversación. El cambio a su forma más habitual de dirigirse parecía indicar que todo había sido perdonado por la excitable chica del santuario. Durante su extraño retoque, una vez más lanzó sus brazos alrededor de mi cuello, abrazándome exuberantemente mientras liberaba mis brazos por completo. Suavemente, le devolví el abrazo. Después de un segundo, la Sekirei pareció recordar algo y levantó la cara para mirarme expectante. Entonces, ¿cuándo vamos a ir a buscar a Tsukiyumi-san? Preguntó como si toda la pelea que había interrumpido sus intentos de hacerme salir y volar con otro de su especie nunca hubiera sucedido. En lugar de eso, simplemente me miró como si la conclusión ya estuviera perdida, y todo lo que quedaba era decidir cuándo debería salir y recoger al miembro más nuevo de mi rebaño.
Musubi, comencé lentamente, todavía no estoy seguro de que sea una buena idea, ¿no? Musubi instantáneamente interrumpió, haciendo un puchero hacia mí. Sacó una mano de mi cuello y la deslizó hasta que estuvo entre mi cuerpo y entre nuestros pechos. Ustedes dos ya están conectados en el corazón, insistió con firmeza en un tono que era diferente al despreocupado normal. El poder del amor los unirá, declaró. Para un Sekirei, no tener la oportunidad de estar con su destino es un destino que vale la pena morir. La chica del santuario Sekirei habló con tanta pasión en su voz que descubrí que no podía pensar en una forma de discutir con ella. No, eso no fue lo que me hizo morderme la lengua. Musubi siempre fue apasionada, su entusiasmo continuamente presente en su alegre optimismo y forma sencilla de vivir. Lo que era diferente era la presencia de la convicción. Había estado dudando sobre lo que haría a continuación. Con todos mis planes anteriores alborotados, no había sido capaz de averiguar qué haría con el problema de Tsukiomi. Si solo hubiera sido una cuestión de asociarme o no con ella, entonces mi elección anterior de ignorarla hasta que alguien más se hiciera cargo de ella era la correcta en mi mente. Pero tomando en cuenta que el usuario de agua me respondió como su compañero elegido, con Musubi y ahora aparentemente Omura también apoyando la decisión de encontrarla y volarla, la decisión fue menos clara. Hablando objetivamente como un solo dígito, sería una poderosa adición a mi rebaño. Además, con sus habilidades para usar agua, sería una contraparte efectiva de dos de mis otros Sekirei, Omura, el usuario de llamas, y Akitsu, el portador de hielo. Por otro lado, Tsukiomi me odiaba y quería matarme. Incluso si fuera tras ella y tratara de persuadirla con palabras o con los puños como Musubi parecía querer, no había forma de saber si las palabras serían suficientes, y por mucho que Musubi parecía apoyarlo, ya lo sabía. Seguro de que con los puños estaba completamente fuera de cuestión. Finalmente, suspiré. Saldré mañana a buscarla, cedí a las demandas de Musubi. Sus ojos se iluminaron por su victoria, pero le di una mirada severa. Pero solo para hablar con ella, insistí. Trataré de convencerla de que se deje volar, pero si todavía se niega, entonces eso es todo. Era un compromiso, pero a Musubi no pareció importarle. Gracias, Shirou-san. La morena Sekirei acostada encima de mi gorjeó, sonriéndome alegremente antes de sacar su mano de entre nosotros y abrazarme de nuevo. Empecé a darle palmaditas en la espalda una vez más, pero me detuve cuando en el instante en que su cabeza golpeó mi hombro comencé a escucharla haciendo pequeños ruidos ásperos. Me tomó un segundo darme cuenta de que la emoción del día aparentemente la había alcanzado nuevamente, porque ya estaba dormida y comenzaba a roncar. Dormir un poco probablemente también sería una buena idea para mí. Mañana prometía ser un día ajetreado. Tendría que comenzar a analizar la información que Matsu había recopilado, reevaluar mis planes sobre cómo pelear esta guerra, lidiar con el hecho de que accidentalmente comencé una relación con múltiples socios, tratar de desentrañar cualquier complot o conspiración que Envy estaba iniciando, intento de convencer a una extraterrestre potencialmente homicida de que ella realmente no quería matarme y en cambio quería permitirme volarla y encontrar un gatito. Por extraño que parezca, era el gatito lo que realmente me preocupaba. Tenía experiencia con todas las demás tareas, pero nunca antes había tenido una mascota.